Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a arrancar nuestro programa, el primero de la semana, hablando de literatura. Ya saben que es algo que en este magazine tratamos con mucha frecuencia. Y estamos de enhorabuena porque tengo en mis manos El Roque del Este, el nuevo libro de Pepe Betancor, que también estamos enhorabuena porque lo tengo aquí. Pepe, bienvenido, gracias por venir. ¿Tu nueva criatura? Sí, sacada del horno ahora mismo. Pero ya se puede... Sí, ya está en las librerías, y aunque lo presentamos dentro de poco, pero bueno, ya está en las librerías. ¿Y oficialmente cuándo va a ser esa presentación? Porque está ya... Sí, este jueves, 20 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife. Ajá. Bueno, la presentación no la ibas a hacer en el almacén porque como estás todo el día allí metido, dijiste, voy por lo menos a presentar un libro fuera del almacén. Claro. Hablamos de que también eres gestor cultural, ¿no? y trabajador del Cabildo también, en el área de cultura, que llevas muchísimas de las cosas, ¿no? del almacén. Bueno, El Roque del Este, hay que explicar un poquito de qué va, porque claro, no es muy largo, ¿eh? Lo pueden leer una horita. En 90 minutos. Sí, porque se llama así la colección. La colección de Caballos Azules, ya sabe, creada por Víctor Bello, Víctor Bello. Es que Víctor Brito también lo voy a entrevistar dentro de poco, pero bueno, Víctor Bello, que ha creado esta edición Caballos Azules, que 90 minutos. Aproximadamente. Sí, quien lee más rápido, quien no, pero... Exacto. Bueno, ¿de qué va El Roque del Este? Pues Domingo, es muy complicado explicártelo sin hacer spoiler, pero vamos. Siendo muy escueto, muy sencillo, se trata de una historia de un adolescente de aquí de Lanzarote que termina la secundaria, de lo que estábamos hablando antes, con 16 años, algo así, y de una manera muy tierna y a la vez muy valiente, hablo de cómo este chico se enfrenta a una situación, a un contexto, a un problema y tiene que de alguna manera superarlo, ¿no? Y entonces eso pasa por un viaje muy metafórico, eso sí, al Roque del Este. Al Roque del Este, que decía que estaba en el Agustín Espinosa, y yo decía, qué raro que no aparezca Agustín Espinosa en medio de algo de Pepe. En algo de Pepe, no sé si fue por casualidad o porque tú querías que estuviera en ese instituto, que podía elegir más. Fue mi instituto, entonces quería hacerle un pequeño homenaje y demás, incorporó el instituto y nada, yo tenía ganas además de hacerlo transitar como que era un alumno que estaba allí y que tenía precisamente esta situación tan conflictiva, ¿no? Que aparece en el tan conflictiva, pero que al final es una historia, es decir, no hay que remontarse, ¿no? Una historia antigua, ¿no? Son historias que pasan ahora, sí. ¿no? Que lo vemos en muchas casas, en muchas familias, en muchas historias personales, ¿no? Exacto, es una historia muy verosímil, es ficción, evidentemente, no hay ningún correlato real en nada de esto, lo único es que es una historia muy verosímil, muy cotidiana de verse mucho, pero que tiene un tratamiento especial porque lo contextualizo en ese viaje que el personaje junto con su amigo hacen al Roque del Este, un día en el que van a coger olas a la playa de atrás de Órsola y que ese viaje pues desencadena, pues por así decirlo, un conflicto, una situación que el protagonista supera precisamente en ese viaje, ¿no? Y a partir de ahí pues surge la historia. La verdad es que
El relato es bastante sencillo, no hay una trama excesiva por la propia extensión, que son los 90 minutos, pero sí tiene mucho significado el propio concepto del viaje, la idea de transitar a la edad adulta y tener que superar de una manera pues, personal y casi en solitario determinados problemas, y sobre todo enfrentarte a una situación de la que no sabes cómo vas a salir, ¿no? Hombre, si te pones a leerlo, el lector ya vas cogiendo ideas por dónde va la historia, ¿no? Pero no lo desvelemos, ¿no? No, pero te digo que tú vas más o menos, ¿no? Vas identificándote con ese personaje, ¿no? Es decir, de esa preocupación, y sabes que ahí pasa algo y vas intuyéndolo, vas intuyéndolo. Te lo decía que era un hecho real, porque claro, si nos ponemos a ver que tú lo del último era Las perlas de Eufemia Montelongo, El año de las cucapolonas y otras historias, y claro, evidentemente no tiene nada que ver, es un vuelco a lo que vemos, ¿no? Las perlas de Eufemia, hay que decir que era una mujer que de buenas a primeras producía perlas, ¿no? Y El año de las cucapolonas es una serie también de cuentos y demás, pero que me refiero que no es real, que no era una historia real, era literatura mágica, como se suele decir, ¿no? Exacto, es decir, estaban concebidos desde lo real maravilloso, el realismo mágico, con mucho humor, mucho disparate, mucho absurdo, y aquí no hay nada de eso, es decir, aquí hay una historia muy real, muy verosímil y ambientada, eso sí, en un Lanzarote real y no en ese Lanzarote embellecido y un poco imaginado, que es en el que yo los anteriores textos pues lo incluía, ¿no? Este es muy real, es decir, además sale todos los referentes lógicos y convencionales cuando uno transita por Lanzarote en este momento, ¿no? Porque tú has dicho siempre lo de el humor es una necesidad vital a la hora de escribir. Para mí sí. Claro, sí, y en esto... Pero este no. Este es una licencia. Además viene de un momento en el que yo estaba bastante triste, iba bastante mal, había perdido a mi hermana y a mi madre, y entonces me apetecía meterme en una historia con estos visos de realidad y de verdad, aunque no trata evidentemente nada de ellas ni nada por el estilo, pero sí quería dejar el humor aparcado, que lo voy a retomar obviamente porque forma parte de mi sello de identidad literario, pero en esta ocasión no me apetecía transitar por el humor porque creía y sentía como la necesidad de abordar los temas que aparecen en este libro y en el próximo que publicaré, y desde una dimensión completamente distinta. Lo que sí hablamos es de amistad, ¿no? En esto sí habla de amistad, también de pérdida, ¿no? No sé, también hay una parte emotiva, ¿no? También de pérdida, que no sé si también me decías de ese momento personal tuyo, que ahí aparecen lágrimas, ¿no? Sí, claro, evidentemente es una historia, vamos a decir, triste, aunque no hay un final, es un final abierto, es decir, que puede haber cualquier tipo de desenlace que el lector o la lectora quiera darle, pero sí es una historia en la que el protagonista siente la pérdida de sus amistades, la pérdida de una persona muy querida dentro del propio relato. Es que no quiero desvelar mucho. No, pero bueno, lo que me refería es eso, que hay mucha amistad. Mucho sentimiento. Lo comentaba hace poco, ¿no? Es decir, el personaje está curtido en una soledad que la propia vida le está marcando, y con muchas pérdidas personales de gente que lo entendía y gente que de alguna manera ha convivido con él y demás, ¿no? Y entonces ese sentimiento se acerca también al momento personal mío en el que yo me encontraba, ¿no? Es decir, después de la muerte, transitar por el duelo, todo eso, y un poco algo de eso hay, pero más que nada la sensación de tener que enfrentarte tú solo a una realidad. Ahí es donde aparece el islote del Este, ¿no? Él es, que por cierto, yo siempre que voy, que pasas, ¿no? Y siempre pienso lo mismo, digo, me gustaría subir ahí, me gustaría... Claro. Está prohibido, ¿no? Hay que decir que está prohibido. El que lo haga, eso no está prohibido. Pero del verlo ahí, dice, me encantaría, ¿no? De pasar ahí un rato, de sentirme, ¿no? Es que es algo que te atrae. Es que eso es lo que le pasa al protagonista. En un principio iba a ser una jornada de lo más
convencional en el grupo, es decir, iban a coger olas a Órsola. El típico plan de pandilla. Sí, y ese sábado, esa mañana, hay un día espectacular de una calma estañada, como dicen los marineros, y de repente el roque es una visión completamente atractiva y completamente hipnótica para el protagonista, ¿no? Generalmente nosotros el roque lo vemos de una manera como muy difusa, y sobre todo cuando hay calima y demás, pero generalmente es un sitio que está alejado, que está apartado, además tiene esas connotaciones de estar siempre con mucho viento, con mucho oleaje, y de repente ese día que está tranquilo, que se les revela como un sitio muy enigmático, muy atractivo, muy mágico, y deciden hacer ese viaje, ¿no? Y ese viaje que al final se convierte de alguna manera en una transposición de su personalidad. Porque Es el símbolo también, ¿no? Claro, de la personalidad de muchos de nosotros, ¿no? En este cuenta una historia, pero podemos usarlo para muchísimas, ¿no? Claro. De esa roca ahí, ¿no? En medio del mar, ¿no? Que además utilizan muchísimos ¿no? recursos, ¿no? El mar, ¿no? El mar como sufrimiento, el mar como solitario, el mar como, ¿no? Todo ese tipo de ese lenguaje en el que el mar lo centra todo en la historia, ¿no? El mar en este caso es un territorio que generalmente es muy hostil, es un sitio muy violento. Los mares de los nortes de las islas con los alisios siempre suelen ser sitios muy desapacibles, pero en esta ocasión es un territorio que invita a su tránsito, ¿no? Está la calma y eso me permite pues desarrollar una especie como de cántico a la atlanticidad, ¿no? A lo luminoso, a ese mar lleno de vida, ¿no? Con la que los chicos cuando van hacia el roque encuentran, ¿no? Y generalmente el mar tiene otras connotaciones, pero en este caso es un mar amable, es un mar que invita a que los chicos pasen y transiten sobre él. Claro, cuando hablamos de la geografía de Canarias, ¿no? De Lanzarote, que hay muchísimos escritores que tuvo, ¿no? El famoso Lanzarote 28-7 de Agustín Espinosa, ¿no? Que ya directamente ya el libro pone todo, sí, ¿no? Que lo ubica, ¿no? La Lapa, ¿no? Es decir, también hay mucho que de hecho también aparece en este libro, ¿no? Es decir, la geografía es una historia, pero que está presente en todo el libro, ¿no? La isla de Lanzarote. Hasta la fecha no he escrito ningún libro en el que no esté ubicada Lanzarote en él, ¿no? Para mí es muy importante, primero no solo por ubicar de una manera dentro de lo que yo denomino la geografía de lo literario a la isla, ¿no? Sino que luego la propia isla, el propio territorio, el propio paisaje, en este caso el roque, no es un telón de fondo, ni es un escenario en el que contextualizar la historia, ¿no? Sino que es un sitio además con muchas capas de significación, que es lo que antes tú decías, ¿no? Es decir, el roque al final se convierte en una traslación de la propia personalidad del artista, ¿no? Pero que también puede ser una traslación de la propia personalidad nuestra, ¿no? Es decir, en este caso es un territorio que forma parte de la propia geografía de Lanzarote y de su archipiélago chinijo, pero es un sitio en el que vernos, es decir, es un sitio que unas veces está aislado, que otras veces está como que lo sentimos como más cercano, pero en cualquier caso es un sitio que nos invita o que nos invita así a reflexionar nuestra vinculación con el propio territorio, ¿no? Es un territorio que forma parte no solo de nuestro horizonte, sino que también de nuestra piel, ¿no? Claro, aquí vienen muchísimos artistas, ¿no? Bueno, de pintura, ¿no? Que Lanzarote es un imán, ¿no? Que siempre te cuenta, ¿no? Esa atracción. También estamos acostumbrados a que la literatura de Lanzarote lo haga gente que venga de fuera, ¿no? Sí, en muchas ocasiones. Mucho, sobre todo. En muchísimas ocasiones. Así que de vez en cuando tenemos que tener a alguien que lo ponga en valor, ¿no? Sí, y además... No, ni Saramago, ¿no? La balsa de piedra, ¿no? Todo ese tipo de cosas que también, ¿no? Eso lo tienes tú claro, lo tienes tú claro. Sí, claro. Yo soy un gran defensor de la isla, es decir, yo no, hasta la fecha, ¿no? Es decir, por H o por B, yo no concibo escribir
de algo que no tenga alguna vinculación con la Sabemos isla. que los campos de Castilla están muy Sí, bien sí, sí. y todo eso, pero es necesario. De todas formas, también es verdad que aunque el texto está contextualizado aquí en Lanzarote, en este caso con el rock y demás, es una historia que se puede contextualizar Sí. en cualquier sitio, ¿no? es universal. Con lo cual lo local te lleva obviamente al universal y no hay ningún tipo de duda, ¿no? Que formamos parte de esa universalidad. Lo que pasa es que a veces, ¿no?, parece que queda mejor si estás en una calle de Nueva Claro. York, ¿no?, evidentemente, viendo los rascacielos, ¿no?, Sí. en la inmensidad de todo ese tipo de cosas, ¿no?, Madrid, ¿no? Pero claro, si tenemos nuestra isla, ¿por qué vamos a...? ¿no? Claro, Si es una buena historia, Lanzarote encaja perfectamente. Claro, por supuesto. Bueno, decía, la presentación va a ser este jueves, ¿no?, en la Sí. Casa de la Cultura. ¿A qué hora, perdón? A las 7 horas y estaré acompañado por Mare Cabrera. Ajá, Mara Cabrera va siendo una inseparable. Sí, sí. Está en muchísimas historias ahora mismo de la isla de Lanzarote, pero los libros también están ya, ¿no? Sí, sí, los libros además se podrán adquirir ya en las librerías y también allí en el acto pues lo podremos adquirir. Leía aquí en la introducción lo del viaje de Ulises, ¿no?, que hablaba también, bueno, a veces podemos pensar que no es una historia, ¿no?, a lo mejor tan espectacular, pero son esas pequeñas historias. Sí, de las que nos hacen ¿No? conectar con todos esos universales, ¿no? Es decir, ¿quién no ha sentido la necesidad de hacer un viaje para encontrarse con no sé qué sabe qué y al final ese encuentro con la otra edad, con lo otro o con el otro, al final es un descubrimiento de ti mismo, ¿no? De algo que está relacionado contigo, ¿no? Bueno. El viaje del chico, bueno, del protagonista de Eduardo, es un viaje también de un encuentro con él mismo, ¿no? Decía Caballos Azules, es la primera vez, ¿no? Sí, sí. ¿Y que alguna razón que te llevó? Pues mira, llegó de casualidad porque cuando escribí el relato se lo pasé precisamente a Mare Cabrera y ella a su vez se lo pasó a Víctor y Víctor lo vio como que encajaba en esta colección que él había iniciado en el 2024 y se puso en contacto conmigo y nada, todo ha sido estupendo. Tenemos la portada que la ha hecho la artista Guasimara Hernández y el formato ellos ya lo tenían como muy claro y muy definido porque va a ser una colección que va a seguir creciendo y todo ha sido facilidades. Bueno, ahí le estamos viendo la portada de ese islote. Sí, generalmente, pues, para este tipo de cosas, a mí me gusta mucho cuidar casi todo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia altamente positiva. Sí. Además, se puede leer bien, ¿eh? Sí, la letra grande. Que eso a veces es lo que yo digo de los libros, digo, hombre, pon un poquito más porque si no te obligan a Ponerte las gafas. no, a comprar comprar online, ¿no? Ah, también. Entonces hay gente que le gusta tenerlo, pero pongan un poquito la letra. Tú después de Sí. tantos años ya editando, ¿no?, trabajando en el Cabildo con ediciones, Sí. sabes que Al final se agradece enormemente. se agradece. Eduardo, sus amigos, hay una cosa que también me llamó la atención, que es verdad que le pasa también muchas veces, ¿no?, cuando vivimos en una isla, que la isla nos va apretando, ¿no?, que nos va haciendo más pequeños, que nos va ahogando, ¿no? Ese concepto de isla que también aparece, ¿no? Es decir, Sí. tengo que salir de aquí porque esta isla me... Sí, aparece precisamente por cuando se siente más solo, cuando pierde Es que me da pena hablar del libro, pero ¿no? bueno, que pierde la Pero esperanza, ¿no? hay También. un momento en que para él para el protagonista, la isla es su universo, es decir, es donde se ha criado, es donde se ha educado y donde ha vivido, y es el sitio, el escenario en el que se realiza, y de repente se da cuenta de que la isla, cuando empieza ese tránsito hacia la vida adulta, se da cuenta de que la isla también es una prisión. La isla es un sitio que lo tiene en ese momento, en la segunda parte del libro, en el que se siente aprisionado. Lo único que quiere es terminar el bachillerato e irse Pero fuera, eso le ¿no? pasa a muchísima gente, ¿eh? Sí. A muchos que somos de islas, que llega un momento, sobre todo a esa Sí. edad,
que dice, Que necesita- me tengo que ir, se necesita la isla se salir, me queda ¿no? pequeña, ¿no? Esa expresión de que, y después ya con el tiempo dices tú, no, si la isla es lo suficientemente grande para estar, ¿no? Como para estar, ¿no? Para- Pero en ese momento, sobre todo cuando eres tan joven, ¿no? Ya. Es decir, que todo te parece un mundo y que todo es muy complicado y que tienes la sensación de que nadie te entiende y demás, hay una necesidad vital de romper con todo tu entorno y salir. Y evidentemente en sitios tan pequeños como las islas, como Lanzarote, en este caso se convierte en una cárcel, se convierte en una prisión. Y el protagonista, Eduardo, hay un momento en que se siente que está encarcelado, porque ya él cree que ya no tiene ningún tipo de conexión con todo lo que había sido su vida hasta esos momentos, ¿no? Por cierto, tú no habrás subido nunca al Roque del Este, ¿no? No, ganas no me faltan. No, y como a muchos. A ver Sí, si es buscamos. un sitio fascinante además, porque además que yo no lo sabía, lo descubrí hace poco, que por lo visto hay como una... Sí, hay eso un cuenta, eso túnel- también, eso es cierto. Sí, Vale, ya también lo descubrí yo, que hay lo atraviesa un túnel, un ¿no? túnel, sí, sí, además, donde que sirve para resguardarse Hombre, claro, perfecto, además. los peces y todo eso, ¿sabes? Y eso lo hace todavía como más enigmático y más atractivo. Pero sí es verdad que por ser, yo creo que el sitio más apartado del entorno del archipiélago Chinijo lo hace muy atractivo. Sí, ¿no? sí, sí, yo te Además digo hay poquísimas fotos en internet, las fotos que hay son aéreas, nunca a ras de él, y tiene que ser impresionante llegar por lo alto que es, ¿no? Y por esa constitución tan pétrea, tan inaccesible, ¿no? Sí, sí, además eso sí se puede contar, porque ya estamos hablando cuando, ¿no? Cuando describen eso, ¿no? De esa sensación, ¿no? Cuando es todo el mar transparente y que ves que Es fondo. O sea, que se pierde ahí, ¿no? Que, no Sí, se- sí. que no cabe, ¿no? Que sigue, que eso tiene que ser también. es horrible, además en el propio texto aparece, ¿no? La sensación de esta de vértigo. Uno de los protagonistas cuando llegan allí al Roque y demás, precisamente se están bañando y además ellos están acostumbrados Sí. pues a coger olas y todo eso, de repente abre los ojos y ve aquella profundidad y se desala, ¿no? Y es muy humano sentirte también el hecho de tener dimensión de lo inmenso que es. Eso nos ha que es pasado la a muchos, ¿no? naturaleza, Cuando vas así en un barco, llegas a una zona que no hay nada alrededor y te tiras, y ahí parece que, ¿no? Empiezas a El decir... abismo, es que no, estás bajo, o sea, bajo tu cuerpo hay un abismo inconmensurable, ¿no? Y esa sensación de vértigo es bastante desagradable y acongoja, ¿sabes? Bueno, pues la verdad que es un libro para los institutos, está bien, ¿eh? Para gente joven... En un principio yo lo pensé, Domingo, pero me salió un libro como demasiado adulto también, ¿no? Pero bueno, estaría bien para así los, es, para pero los precisamente, es decir, para que sea adulto no significa, ¿no? Pero digo Sí, que sí, sí, sí. es instituto porque, a ver, está bien escrito, es decir, que es una cosita que lo lees con facilidad, pero que de aquí puedes sacar muchísimas cosas, ¿no? Claro. Es decir, puedes sacar se puede historias, trabajar ¿no? mucho. Muchísimas, lo digo, aunque tenga un final que tú sabes, o aunque lo descubras, ¿no? Es decir, puedes seguir sacando historias, ¿no? Sí. De esas historias, esos libros que tú vas contando, poquita cosa, digo, en cuestión de que a veces tampoco hay que... ¿Quién leí el otro día? Alguien que me decía, lo leí ayer creo, que hay libros que sobran 200 páginas. Dice, estos libros que son de 500, dice, generalmente de la de 500 sobran 200. Y es verdad a veces, ¿no? Que yo sé que hay que escribe, pero digo que De hecho, este libro era más pequeño, pero para hacerlo coincidir un poco con ¿Era un relato? Como ¿no? sí, era mucho más pequeño. A mí, yo me siento bastante cómodo haciendo relatos cortos porque además te da la posibilidad de dejar muchas cosas abiertas. Y es más difícil para Y mí, a veces los es relatos. difícil porque, claro, tienes que estar midiendo mucho, limitándote, porque tampoco puedes extenderte las tramas ni desarrollar los personajes, pero también es un género bastante agradecido, entre otras cosas porque vivimos en una sociedad donde no tenemos mucho tiempo. Y entonces leer una cosa así atractiva que no te suponga muchas jornadas de lectura y, como tú dices, se va al grano, ¿no? Y entonces hay grandes temas que están aquí encerrados o esbozados, ¿no? Que permiten que tú pienses y que te haga, ¿sabes? Que haga o que te haga pensar, evidentemente. Y si lo dejas abierto, como dices tú el Más tema, pues todavía, ahí ya más todavía. puedes seguir, puedes seguir.
Pues nada, Pepe, muchas gracias por venir, por darme la oportunidad también de hablar de El Roque del Este. ¿Es el tercer libro, cuarto? A ver. Tercero. Cuarto, ¿no? Porque hay uno. ¿Cuál era el primero? 60 kilos de tomate. Es que los títulos míos son todos así, estrambóticos. 60 kilos de tomate también, ese se me había olvidado. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ya saben, este jueves a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Agustín de Lao, también ahí se podrán comprar, ¿no? Se podrán comprar, así que el que tenga la oportunidad, mira, un buen regalo para Navidades, para alguien adolescente, y si no también, pero digo que es un buen libro que para empezar a leer, porque hay gente que si le das un tocho desde el principio, le coge manía, ¿no? Y se lee fácil. Se lee fácil, pero no por leer fácil no significa que no sea bueno, claro. No podemos entender eso. Bueno, pues una pequeña pausa y continuamos en el magazine.